Tienen hijos pequeños, ¿verdad? Pero dice nuestro manual, ¿verdad? Estábamos viendo que no solamente son los hijos pequeños que tengamos, sino todos aquellos que de alguna manera nosotros podemos influir en sus vidas, ¿verdad? Amén. Enseñarles desde la niñez. Y no solamente van a ser los hijos de sangre, los parientes, sino también dice los hijos en la fe. ¿Cuántas personas, verdad? Tenemos muchas personas en las cuales de alguna manera podemos ir influyendo en la palabra de Dios. Es muy importante que podamos hacerlo. Y vemos aquí, ¿verdad?, en nuestra lección que dice que ser un buen padre es muy bueno, ¿verdad? ¿Y cuántos buenos padres hay? Muchos, ¿verdad? Si preguntamos a los hijos, empiezan a recordar o comenzamos a recordar cómo han sido nuestros padres y decimos, fue un buen padre, ¿verdad? Pero vemos aquí que un buen padre es el que dirige a sus hijos por el camino del bien. Dice el Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos. ¿Verdad? Dice, cosa estimada, el fruto del vientre. O sea que los hijos son herencia de Jehová y por lo tanto una herencia no se deja tirada, ¿verdad? Cuando nos dan una herencia, algo, ¿verdad?, de un ser querido, así sea lo más poco que te haya dado, a lo mejor te dejó el sombrero nada más, a lo mejor te dejó un recuerdo que le gustaba mucho, pero lo conservamos, ¿verdad? Cuánto más la herencia que nuestro Padre Celestial nos ha dado, que son los hijos, ¿verdad? Y desafortunadamente vemos que muchas personas pues los abandonan, no los llevan por el camino del bien, creyendo que dar lo mejor o que la mejor herencia es darles dinero, es darle todo lo que ellos quieren, es consentirlos, ¿verdad? Y no es así. Es enseñar la palabra de Dios y corregir como la palabra nos manda, ¿verdad? Amén, aleluya. Y vamos a ir a la primera parte, dice, enséñales la verdad de Dios. Vamos a Deuteronomio 6, del 1 al 3. Y vemos este tema, enseñarles a temer a Dios a nuestros hijos, ¿verdad? A todos aquellos que dependen o que podemos influir en sus vidas. Y dice, gloria al Señor, Deuteronomio 6, del 1 al 3. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios. Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Aleluya. ¿El 4? Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Amén. Amén. Y vemos ahí, hermanos, que la importancia de enseñarles. Dice el Señor, ¿verdad?, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Después vemos ahí de que de vagar 40 años en el desierto, ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Después de esos 40 años, recordemos, ¿verdad?, que el pueblo por desobediente tardó 40 años en entrar, ¿verdad? La desobediencia aquí nos lleva.
Y ahora había una indicación muy clara, que debían enseñar a sus generaciones, ¿verdad?, toda la palabra. Para enseñarla necesitaban conocerla, ¿verdad? Y entonces repetirle, ¿verdad?, tantas veces como fuera necesario, de tal manera que a los hijos se les quedara. Y vemos ahí, hermanos, que fue todo lo contrario. Dios les pidió, enséñales a temer, enséñales. Y podemos pensar que el pueblo, después de haber pasado 40 años en el desierto por la desobediencia, ahora a lo mejor ya el pueblo ya estaba, ¿verdad?, podemos decir, ya escarmentado de lo sucedido. Y podemos pensar que ya no se iban a repetir los mismos errores, ¿verdad? Cosa que fue totalmente lo contrario. La palabra le estaba diciendo, Moisés le estaba diciendo al pueblo que escucharan atentamente los mandamientos de Dios. Y les dijo, oye Israel, y cuida de ponerlo por obra. O sea, no es solamente, como hemos hablado otras veces, ¿verdad?, leer la palabra y ya dejarla ahí. No, leerla y ponerla por obra. Escucha y ponla por obra, le estaba diciendo Moisés al pueblo. No solo se les ordenó a los padres y a los abuelos a temer al Señor y guardar esos decretos, sino que también lo ordenó enseñarlos, ¿verdad?, en obediencia y reverencia a los hijos. Enseñar. Lo importante es enseñar, transmitir, ¿verdad? Explicó, dice Moisés, varias razones para hacerlo. La primera razón es que quienes obedecieran iban a disfrutar de las bendiciones de Dios, de esa tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Era una forma simbólica de hablar y de decir que esa tierra era una tierra buena en gran manera, que se daba todo lo que sembrara, que no iban a carecer, no iban a tener hambre, no iban a tener necesidad, porque la tierra lo proveía todo. Y la segunda es que quienes obedecían, ¿verdad?, primero quienes obedecían iban a disfrutar de esa larga vida. Y que la vida va mejor cuando obedecemos. Todo es mejor cuando hay obediencia. De nada sirve conocer la palabra sin obediencia, ¿verdad? Entonces esto era lo importante y lo que el pueblo debía saber. El pueblo tendría que transmitirla a sus hijos. Dice nuestro manual, aunque no estamos sujetos a las mismas leyes que los israelitas, el principio de escuchar a Dios y obedecer sus mandamientos todavía se aplica a nosotros y a nuestros hijos. Ese mandamiento no ha pasado, sigue vigente y seguirá vigente hasta que Cristo venga, ¿verdad? La importancia de enseñar a los hijos y a todo aquel con el que podamos influir, ¿verdad?, en sus vidas. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ponga usted que se ha apartado, ¿verdad?, que se ha ido, pero la palabra ahí está y hará el efecto cuando tenga que hacerlo, ¿verdad? Entonces, no muchas veces enseñamos a los hijos, pero llega un momento en el que ya ellos dicen, pues, deciden, ¿verdad? Pero la palabra ahí está y la palabra está trabajando, ¿verdad? Entonces dice, más bien es una profunda reverencia, el temor a Dios. El temor a Dios no es miedo, es una profunda reverencia a Dios, a perder su amor, a perder sus cuidados, a perder todo lo que Él es para nosotros, ¿verdad? Pero para que una persona tenga temor de Dios, es necesario que conozca la palabra, que conozca la enseñanza. ¿Quién es Dios, verdad? Tantas veces
olvidamos repetir y repetir en la familia. Y te acuerdas cuando yo andaba en el mundo y que yo tomaba tanto, o que yo era gastador, o jugador, o drogadicto, qué sé yo, ¿verdad? Y se acuerdan, pero Cristo un día me sacó y me trajo y me hizo una nueva criatura, y los hijos siempre están pensando, Dios hizo. Eso es lo que Dios quería, ese era el mandamiento que Moisés estaba dándole al pueblo. Cuéntenle, díganle a sus hijos, no se aburran de repetirlo. Siempre estén hablando de las maravillas de Dios, ¿verdad? Pero también a nosotros, ¿verdad? Decimos muchas veces, es que el pueblo era rebelde, el pueblo era qué bárbaro. Pero vamos a verlo nosotros. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas? Si nos ponemos a pensar cuánto Dios ha hecho en nuestras vidas, son muchas las cosas. Solamente que a veces pensamos que fue suerte, que fue casualidad, que fue porque alguien me ayudó, que fue... Pero en todo, la mano de Dios estuvo obrando. Amén. Y tenemos que reconocerlo. Amén. ¿Hay alguna participación? ¿Alguien quiere agregar algo en este punto? No se quede con las ganas. Pues yo creo que con la enseñanza que se le ha sido también tiene que llevar la corrección. Porque muchas veces enseñamos, pero no corregimos. Entonces ese punto es muy importante. ¿Cuántas veces hemos visto personas, verdad, que enseñan? Sí, le enseñan, pero no lo corrigen. Y la palabra de Dios es clara, que Dios al que no ama, no castiga. Entonces, hoy en día vemos los nenes, los niños, que les sueltan un teléfono, una tablet, ven, juega por ahí y déjame molestar. Eso no es así. Le están dañando su mente, le están dañando su corazón, y al final, ¿cómo acaba? Y aún grande, si nosotros grandes nos agarramos un vicio en el teléfono, ¿qué será un nene que todavía no comprende, verdad? Y lo digo por mí, porque tenemos que corregir ese problema que tenemos, y lo digo yo, corregir. Muchas veces estamos tan afanados al teléfono que dejamos las cosas de Dios, las verdaderas cosas de Dios, para estar en el teléfono. Y eso es grave, es gravísimo, y tenemos que verlo desde el punto espiritual. Sí es bueno, y agarrar lo bueno, claro que es bueno, pero también trae consecuencias si lo agarramos como un vicio a nuestras vidas. Incluso puede llevarte hasta el divorcio, las familias se destruyen por un pequeño artefacto. Dice por ahí una alabanza que dice que ya el ser humano dice, ya no adora a Baal, ahora su ídolo es la televisión, los sistemas electrónicos que están influyendo mucho en la sociedad. Amén. Amén. Así es, que buen punto, ¿verdad? Enseñar la palabra implica también la corrección, que dice el proverbio, ¿verdad? Dice que el que ama a su hijo lo corrige. Y en otra parte dice que la vara no matará al hijo. No quiere decir que le vas a dar un garrotazo, ¿verdad? Pero es la corrección, hermano. Porque muchas veces, ¿verdad? Y estamos hablando de hijos cristianos, de la iglesia, ¿verdad? Deja de hacer eso, hijo. No lo hagas, hijo. Mira, hijo, que según que el amor. Pero hay momentos en que hay que agarrarle la oreja, a lo mejor hay que jalarlo, para que comprenda, ¿verdad? Porque eso va a hacer que el hijo diga, no, esto ya no lo voy a hacer, o esto no le agrada a Dios, ¿verdad? Hay momentos en que las palabras funcionan, pero hay momentos en los que no, ¿verdad? Y lo digo yo porque pues todavía me tocó, ¿verdad?, corregir a Abril estando en la iglesia, ¿verdad? Y dicen muchas personas, es que yo no puedo corregir a mi hijo. Yo creo que sí se puede, que sí se puede. ¿Por qué? Porque un día Abril se me puso en la iglesia y empezó a hacerme patadas, y ella no corría por la iglesia. Yo la sentaba y le decía, mira hija, estamos en la casa de Dios y hoy aquí quietecita.
daba un dulce quizá, pero no voy a decir que no son niños, ¿verdad? A lo mejor un juguito, pero ahí estaba, quieta. Cuando se me puso y se quiso poner a gritar en la iglesia, la saqué afuera y le di sus cuantas nalgadas bien puestas, lloró, entró quietecita y hasta un hermano me dijo, hermana, mi respeto, se la llevó y volvió y no se volvió a levantar. Y desde ese día no volvió a levantarse. En la iglesia ella se comportaba. Pero a veces, hermanos, tenemos que ser fuertes también, porque sí nos duele pegarles. Pero la corrección dice, no matará al muchacho. Y hay que saber también. Hay formas. Bueno, no quiero decir que eso le funciona a todos, ¿verdad? Cada quien sabe cómo lo corrige. A nosotros nos arrancaba la oreja mi mamá, me acuerdo. Llegaba y se levantaba y yo con eso ya no volvía a platicar con el compañerito de al lado, que era el mal que teníamos. La platicadera en la iglesia. Yo creo que pasan los años, pero la corrección siempre debe de ser, aunque la Biblia nunca dice que nos modernísimos, que seamos modernos, sino dice que volveos a las sendas antiguas. O sea, cómo se trataban a los hijos con amor, con cariño, pero también se corregían. Cuando le hablabas uno de no hacía caso, bueno, se usa la vara, la Biblia lo dice, porque si no se va a hacer socarrón, cabezón, no va a enseñar, pero usa la vara y ándale, ya la va a pensar. Una de las cuestiones que estamos pasando, hermano, ante el cristianismo, que, como dice la Biblia, dice que lo que decía Moisés, lo que enseñaba en aquellos tiempos, y en veces como que se quiere contradecir, ¿verdad? Bueno, eso era aquello, ahora no, o sea, no, en aquellos tiempos, porque eran aquellos tiempos, ahora no, ahora como que ahora vamos a servir al Señor como yo quiera, no como dice la palabra, ¿me entiendes? Una vez me dijo una encargada de la iglesia, porque estábamos hablando sobre la vestimenta de la mujer y estaban echándole que la mujer esto y que no debía hacer esto, no hacer aquello. Entonces dije, bueno, pues no, es para el ser humano, para el hombre y la mujer. Le dije, si servimos a Dios y peor si predicamos o hacemos ser siervos de Dios, ¿cómo vamos a andar con esa barba así? O sea, de una manera que no es sociable, o sea, no, como si no somos unos representantes del Señor. Se les enseña en la escuela bíblica, se les enseña la palabra cómo debe de andar, peor un representante. Es como una persona, hermano, usted por ejemplo, va y se presenta a un trabajo que le van a dar como licenciado, ¿cómo se va a presentar así, como sea? ¿Verdad que no? Se viste bien porque va a representar su trabajo, lo que es, pues. Pero ahora, ¿qué pasa? No tiene nada que ver esto, no tiene nada que ver aquello, lo que tiene que ver es el corazón. Entonces, pues, y vivimos la vida de Cristo como queremos. Modernidad. Bueno, pues ahí añadirle a lo que comenta el hermano, ¿verdad? Es que Dios es maravilloso, ¿verdad? Que es maravilloso. Y varias veces a mí también me han tocado esas acciones, ¿verdad? De algunas personas. Pero yo siempre tengo esta palabra que es, la palabra de Dios es clara. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, y ahí podemos ver que muchas veces estas personas, y sí de que las hay, y muchas, ¿verdad? De la forma de vestir. Ahora, muchas veces es como decía por ahí, decía un chiste, pero es verídico. Nos estamos orando, para que Dios le quite el vicio al drogadicto, al borracho, y seguimos, pero no le pedimos a Dios que nos quite el vicio de la Coca-Cola. Entonces, es también un vicio y es también droga. Acaba de decirnos droga. Entonces, con qué calidad nosotros vamos a decir eso si nosotros no estamos igual, casi en las mismas condiciones? Entonces, es importante, ¿verdad? Que la iglesia, como decía
participan, no se moderniza, ¿verdad? No nos modernizamos, seguimos, ¿verdad? Teniendo la reverencia necesaria que Dios quiere. Es reverencia, ¿verdad? Es como cuando nos levantamos para leer la palabra, es en reverencia. Cuando nos arrodillamos o inclinamos la cabeza para orar, es reverencia. Eso no hay cambio, hermanos. Le decía a Abril, aquí no te vas a venir a modernizar, que aquí los niños van con un calcetín verde y uno rojo, y porque aquí es normal. No, tú sigues igual, como decía mi hermano Zuna, ¿verdad? Vas a buscar un trabajo, tienes que peinarte, tienes que bañarte, tienes que arreglar. Aquí llegan que hasta llevan el remolino en la cabeza de la almohada. Digo, no, eso no. Tiene que seguir como debe ser. Porque eso no, cosas que no debemos aprender, no debemos, ¿verdad? Y de eso habla la palabra. ¿Y qué pasó aquí, verdad? Enseñar el temor al Señor. El temor al Señor. No el miedo al Señor, el temor reverente. ¿Ven? Qué bonito, hermana, eso. Espérense, pero qué ese punto. Porque mucha gente que como que debemos de tenerle miedo a Dios. No, sea reverente. Pensar de nuestro pensamiento y decir, no lo voy a hacer esto porque es malo delante de Dios. Porque a Dios no le agrada, ¿verdad? Y dice que el principio de la sabiduría. Amén. Enseñarle a los niños. No porque Dios te va a castigar, no porque Dios esto, no porque Dios aquello, no porque Dios es un Dios que te ama y cuando tú haces cosas malas, pues Dios se pone triste. ¿Tú quieres que Dios se ponga triste? No, ¿verdad? Entonces es un temor reverente, no es un temor de miedo. Sí. Dice, ajá, ¿va a participar? ¿No? Ok, vamos. Dice, enséñales a amar al Señor. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a amar al Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a la hermana. Vamos a Deuteronomio 6, del 4 al 9. ¿Alguien lo quiere leer, hermanos? Ahí está, por favor. ¿Del 4 al 9? Deuteronomio 6, del 4 al 9. El 4 ya lo leímos. Bueno, de todas maneras. Ahí está, el 4 al 9. ¿Quién lee? Dice, oye, sí, perdón. Coge. Alma, adelante. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta ahí, ¿verdad? Enseñarles a amar a Dios. Está diciendo a Israel. Quiero participar, hermana. ¿Quiere decir algo? En todo tiempo debemos enseñar la palabra. Dice la palabra que debemos enseñar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Lo que quiere decir en todo tiempo. Y debemos instruir a nuestras familias desde el principio, desde su primer añito, debemos inculcarles la palabra. Y es muy importante, hermanos. Ahorita yo tengo a cuidado a mi nieta y yo me preocupaba por su vida espiritual. Y yo le oraba al Señor porque ella tenía tendencia a las películas como a los cartoons, a las caricaturas de Halloween y todas esas cosas. Y yo le decía, no puedes mirar eso porque Dios no le agrada todo eso. Dios se enoja contigo. Y ella fue comprendiendo poco a poco, pero tanto yo le decía las cosas.
Y ahora yo no tengo ese problema con ella. Ella sola ha dejado todas esas cosas. Y cuando llega al enemigo a tratar con ella, yo le digo, esas cosas no cambian, porque esas cosas no están buenas. Jesus don't like it. Y sí le cambia, hermano. So, ahí podemos ver el resultado, que no es en vano aplicarle la palabra desde sus primeros años. Así es. ¿Verdad? Como la palabra hace su efecto, ¿verdad? Amén. Y aquí hay un llamado muy importante. Dice Moisés en Deuteronomio 6:4, del 4 al 5, proporciona la piedra angular de la fe. Dice, estos versículos se conocen como el Shema en hebreo, ¿verdad? Y se trata y se traduce como oye, oír. No es lo mismo escuchar que oír, ¿verdad? Y dice, el Shema declara que el Dios de Israel es el único Dios verdadero y proporciona un contraste entre los israelitas y los cananeos. Le está diciendo, los israelitas, los cananeos, todas esas tierras tienen sus dioses, ¿verdad? Dioses con D chiquita, con D minúscula. ¿Cuál es? El único que se escribe con D mayúscula es Amén. Dios el Gloria a Todopoderoso. Dios. Los demás son Aleluya. diosecitos ahí hechos Aleluya. de cartón, de piedra, de madera, de todo lo que quieran, ¿verdad? Y dice, le está diciendo al pueblo, los demás tienen sus dioses, pero Dios es solamente uno y es el Todopoderoso, el que nosotros adoramos. Le está diciendo, no tienen que tener otros dioses, sino que Dios dice, uno es. Y les está diciendo al pueblo, para que tus hijos conozcan, para que tus hijos entiendan quién es Dios, entonces dice, esta palabra te la vas a aprender, la vas a memorizar, la vas a repetir a tus hijos, la vas a escribir en los postes de tu casa. ¿Qué quiere decir? Hay cuántos cuadritos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando mis papás llegaban a la iglesia, ellos se convirtieron, vendían unas calcomanías que traían textos y las pegaban en la ventana, pegaban en la puerta, pegaban. Se hacía, hermanos. Y nosotros nos aprendíamos esos textos. Ya no los sabíamos, de tanto mirarlos, de tanto verlos ahí, los leíamos y no los aprendíamos. Y hoy en día ya eso no se hace, hermano. Que porque se mancha la casa, se mancha el vidrio, que qué sé yo. Y venden cuadritos y tampoco los ponemos, ¿verdad? Pero es una instrucción de la palabra que dice, la escribirás. ¿Por qué? Porque los hijos leen, los hijos miran y se lo van aprendiendo. Y ahí la palabra va haciendo su efecto, ¿verdad? Pero hoy en día lo hemos dejado. Y aquí hay una invitación para nosotros, ¿verdad? Que retomemos. Esas son sendas antiguas. Esa es la senda antigua. Retomar las cosas que traen beneficio a nuestra vida espiritual y a nuestra familia. ¿Cómo nuestros hijos aprenden? Si no, ya no los ponemos, ¿verdad? Nos olvidamos de estudiar y de memorizar textos de la palabra y cuando los necesitamos, entonces, ¿qué nos recuerda el Espíritu si no tenemos nada? ¿Verdad? Entonces, qué importante es que lo vayamos memorizando, que vayamos obedeciendo. Aquí está hablando al pueblo de Dios, a Israel, pero hoy nosotros somos el Israel de Dios, el que compró a precio de sangre. Somos pueblo escogido. Dice que somos nación santa, pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Entonces somos el Israel de Dios también. Si dice a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes somos? Nosotros. Esta palabra es también para nosotros, ¿verdad? Mirar qué cosas estamos dejando de hacer y retomarlas, ¿verdad? Porque así nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, todas las personas que con las que tenemos una influencia en sus vidas, podemos ir alcanzándolas para Dios, ¿verdad? Una participación, ¿alguien quiere? Hermano Hilde dice
El único Dios, un Dios verdadero. Ese es el Dios verdadero. Amén. ¿Por qué un Dios verdadero? Porque Dios les enseñó a su pueblo de que los egipcios tenían muchos dioses. Y cuando Moisés sacó a su pueblo, sus dioses nunca le respondieron. Le pidieron, le llevaron cuanta cosa y le gritaron, le lloraron y nunca hicieron nada. ¿Por qué? Porque son dioses hechos de mano, que no miran, no oyen, no hablan, no sienten y no tienen poder ninguno. Son hechos por los hombres. Mas, sin embargo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de nosotros, Él sí los sacó con mano poderosa de Egipto, abrió el mar para que pasaran, miraron la mano de Dios y el Dios verdadero. ¿Se imagina? Abrir el mar para que pasaran por la tierra seca. Digo, ¿qué más querían ver? Y luego la comida, Las maravillas de Dios, El ¿verdad? maná. el maná. Y eso es lo que Dios quería que transmitieran a su De generación en generación debemos de estar que hablando Dios las es el que maravillas nosotros de Dios. tenemos. Amén, hermano José. No, pues agregar de que nuevamente ahí nos estaba mandando también la palabra a nosotros, ¿verdad? Que leamos, que la grabemos, que la guardemos. Y con respecto a la reverencia, ¿verdad? La reverencia. Si nos vemos ahí al profeta, tiene mucho simbolismo, ¿verdad? El profeta Ezequiel cuando le dijo, hijo de hombre, ponte de pie, que voy a hablar contigo. No le dijo, quédate sentado, ponte de pie. El simbolismo ponerse de pie es mucho para Dios porque es un acto de respeto. Y con respecto, dice, el temor de, ¿qué es el temor de Jehová? De Jehová. El temor de Jehová. Yo lo puedo resumir en dos cosas. Es odiar lo que Él odia y amar lo que Él ama. Ese. Amén. Estar de su lado, ¿verdad? De lo que a Él le agrada. Entonces, hermanos, vemos qué importante es leer la palabra, estudiarla, aprenderla para poderla transmitir, ¿verdad? Guardarla en el corazón. Dice, la escribirás en la tabla de tu corazón. Ahí tiene que estar la palabra para poderla transmitir. Hermana Carmen, ¿quiere participar? ¿Yo no? Ok. Vamos a testifique de la bondad de Dios. Hable de sus actos dignos de alabanza. Hay que testificar. Abrir, por favor, Salmo 78, del 1 al 4. ¿Alguien lo quiere leer? Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido de nuestros padres, nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando la generación venidera, la alabanza de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Qué nos puede decir, hermano José? No, pues nos está diciendo nuevamente que tenemos que enseñar la palabra, que tenemos que, dice que hablaba en proverbios, ¿verdad? También hablaba en proverbios, y el proverbio, ¿verdad? Que tiene mucha sabiduría, mucha enseñanza para nuestra vida, ¿verdad? Siempre hemos visto que el libro de Proverbios habla tantas cosas tan hermosas, ¿verdad? Para nuestra vida, para irnos formando cada día. Es una meta que tenemos que cumplir, ¿verdad? Al igual que los salmos son hermosos, muy hermosos y te enseñan, pero el proverbio te enseña a tener sabiduría para poder caminar. A veces, muchas veces, y yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando no entendíamos la palabra,
nos metíamos en cada problema, hasta por defender a otro. Lo digo por mí, a mí me pasó. Se buscaba problema al otro en el trabajo y ya iba yo y defendía. ¿Y qué te dice la palabra? Que no te metas. No te metas en pleito ajeno. Entonces, y cuán importante es la palabra, ¿verdad? Porque te va formando. A veces uno no se da cuenta cuando viene a ver, no, ya esto lo cambié. El Espíritu Santo cuando va leyendo, esto es una cadenita, ¿verdad? Vas leyendo, va transformando. Y cada día, entre más sigues leyendo la palabra, en tu vida hay más transformación, porque lo que hacías antes, hasta en tu forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de caminar. ¿Por qué? Porque la palabra es transformadora, es la que te va haciendo cada día otro ser en tu vida. Amén. Amén. ¿Verdad? Está instando al pueblo. El salmista está hablándonos, ¿verdad? Está diciendo qué le falló a Israel. ¿Verdad? ¿Qué le falló a Israel? Transmitir, hablar de los prodigios que Dios ha hecho, ¿verdad? Hable, dice, de actos dignos de alabanza. Dice nuestro manual, el Salmo 78 trata de la paradoja de la incapacidad de Israel de confiar en los grandes actos de liberación de Dios. Si estudiáramos este salmo en su totalidad, podríamos encontrar que su propósito es resolver el enigma del pasado, que se convierta en una lección para el presente y el futuro. ¿Qué le falló a Israel? No transmitió las maravillas de Dios. Como comentaba nuestro hermano Osuna, no le dijo al pueblo, hijos, fuimos esclavos en Egipto, allá nos oprimieron, allá nos hicieron trabajar, allá nos hicieron mucho daño, pero el Dios nuestro nos trajo, abrió el mar, nos pasó en seco, nos guió en el desierto, nos dio de comer, nos dio maná, sacaba agua en el desierto. O sea, todas esas cosas tan hermosas que Dios hizo, no se lo decían a sus hijos. Ese es de lo que está hablando el salmista aquí. No le transmitieron al pueblo todas las maravillas de Dios. Hoy, ¿qué nos falta a nosotros? Decirle, Señor, hijos, mire lo que les decía, ¿verdad? ¿Quién era yo antes de conocer a Cristo? ¿Cuántas veces yo he estado enfermo y Él me ha levantado? ¿Cuántas veces yo he estado necesitado y Él me ha sustentado? ¿Cuántas veces yo he tenido tantos problemas y Dios ha resuelto? Ese es el Dios que yo tengo. Pero nos olvidamos de decirle a nuestros hijos todas esas cosas y se nos van olvidando. Eso le pasó al pueblo. Se le olvidó y por eso cayó, ¿verdad? Y eso nos puede pasar a nosotros o nos pasa muchas veces. Olvidamos hablar y hablar porque al hijo dice, ya lo contaste una vez, ya lo dijiste. Pues te lo vuelvo a decir porque es que eso fue algo grande para mí, ¿verdad? Aunque a veces lo tomamos de bromas, pero es importante, no importa que sea burro, pero ese hijo, esa persona va a reconocer que tenemos un Dios de poder. Amén. Y que lo que hizo en mi vida lo va a hacer en la suya también. Pero yo creo que ahorita, escuchando, ¿verdad? Me hizo recordar a un compañero de trabajo en Cancún. Él venía de una familia bien humilde económicamente, ¿verdad? De un pueblo, de esos pueblos que viven en unas casitas pequeñitas allá, en Mérida. Y entonces, me acuerdo que entró de cajero, lo contratamos. Él fue desempeñándose. Y lo vimos, trabajaba bien, hacía las cosas bien y lo pasamos a supervisor. Cuando ya era supervisor, yo me acuerdo que llegaba ya con corbata y todo al trabajo, ¿verdad? O sea, pues era la vestimenta que teníamos que llevar. Resulta ser que llegan sus sobrinos. Y estoy pensando que el pueblo de Israel quizás se avergonzó de lo que eran antes. Por eso no lo dijeron. Porque miren la cosa que sucedió. Estábamos con el compañero y se le acercó. En ese tiempo llegaron sus sobrinos, hijos de la hermana, y se le van encima. Pues el hombre, lo que hizo como despreciado, mira, quítese. Estaban por ahí cerca. Y yo digo,
wow. Quizás los chamaquitos porque andaban en chancletita, con su shortcito ahí, pues no mal vestido, ¿verdad? Se le acercaban y le decían, me acuerdo que le decían, tío, váyanse, no me toquen. Y nosotros nos reímos. Y luego pues no lo vacilamos, le digo, ¿cómo que te avergüenzas de tu familia? Entonces, viene nada más pensando en esto, cómo era él, cómo llegó y lo que era. Y después llegan sus familias y lo desprecian. Dice nada más, cuando ya él tenía una corbata puesta. Y así habemos mucho. Así es, no debemos de olvidar por eso de dónde Dios nos sacó. Y mirar a aquel que estaba como estábamos nosotros. Y hablarle, ¿verdad? La palabra. ¿Verdad? Porque lo peor es olvidar quiénes éramos y criticar a los que venimos ahora, ¿verdad? Si no es necesario hablar la palabra. Dice, nuestro manual describe esa tarea del salmista, como estamos hablando, ¿verdad? En 3 partes. La primera, hablar de las cosas gloriosas que Dios ha hecho, ¿verdad? Las obras del Señor. Contarle cómo ha visto usted la mano de Dios obrar en su vida, contárselo a su familia, no callarlo, ¿verdad? Porque nos quedamos muchas veces con todo lo que Dios ha hecho y no le decimos a nuestros hijos, a nuestros parientes, yo me sentía así o yo estaba de esta manera. Pero cuando conocí a Cristo mi vida comenzó a cambiar, ¿verdad? Dice, hablar de su poder. ¿Cómo ha mostrado su poder Dios en la historia de su familia? ¿Verdad? ¿Cómo ha sido alcanzada su familia? ¿Cómo Dios los ha librado de tantas cosas? A lo mejor no han venido todavía a los pies de Dios, pero ya van a llegar, hermanos. Porque es promesa de Dios. Si nosotros seguimos clamando a Dios, pidiendo a Dios, reclamando esas promesas, ¿verdad? Que dice en la Biblia, que nuestros hijos serán como plantas de olivo alrededor de nuestra mesa, y donde dice que ni un cabello de tu cabeza se perderá. Sus hijos es parte de su vida, ¿verdad? Y si es promesa de Dios y nosotros nos mantenemos en esa confianza, Dios va a cumplir su promesa. ¿Cuándo? No la sabemos, pero las va a cumplir, ¿verdad? Y dice, sus imponentes maravillas. ¿Qué milagros ha hecho Dios por su familia? ¿Cómo puede intencionalmente recordarle a la próxima generación acerca de la fidelidad de Dios en el pasado para fortalecer la fe de ellos para el futuro? Para eso es que se recuerdan las cosas, hermanos. Recordarle a la familia lo que Dios ha hecho en su vida va a traerle fe a ese hijo, a esa hija, a ese niño, a ese pariente, de decir, él estaba así, pero ahora Dios también puede hacerlo en mi vida, ¿verdad? Ese es el propósito de recordar las maravillas de Dios a los nuestros. Y eso es lo que Dios le había encargado a los padres, ¿verdad? Al pueblo de Israel, enseñarle a sus hijos. Cuéntelo para que lo recuerden, dice. Vamos a Salmo 78 del 5 al 8. ¿Alguien lo lea, por favor? Hay que contarlo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, al fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Tremendo, hermano, tremenda la lección, lo que nos está hablando, nos está diciendo esta mañana. Este pueblo, hermano, lo llamaba, en una parte lo llama la Biblia
loco, pueblo loco y rebelde lo llama Señor. Viendo las maravillas, acabando de hacer el milagro el Señor, lo sacó con mano fuerte de Egipto, de la esclavitud donde los golpeaban, los maltrataban. Lo pasó, como decía usted ahorita, el mar, por la tierra seca, los iban a matar, venía toda la gente del faraón para matarlos y ya estaban para hacerlo. Mas sin embargo Dios en su misericordia abrió el mar. En una parte de la Biblia dice que cuando el mar vio el ángel de Jehová, tembló. Dice que tembló y mejor se apartó, se abrió. Y luego ya cuando estaban a salvo, vieron la gloria de Dios, vieron todo y prometieron servir a Jehová. Y hay una cosa, dice, y puso cántico nuevo en ellos. Y ellos cantaron a Dios, alabanzas a Dios. Pero cuando empezaron a caminar por el camino por el desierto, se empezaron a olvidar y empezaron a reclamar que para qué los sacaban de allá, si ya tenían las ollas de caldo, que ya tenían esto, que ya tenían aquello. Entonces, ahí es donde dice, ¿cómo? O sea, ahí dice generación contumaz y rebelde, y se rebelaron en contra de Dios. Hicieron el becerro de oro. Querían ver una imagen para adorarla y no al Dios Todopoderoso, al Dios que los cuidó y que su ropa en los 40 años no se desgastó. Y estuvo con ellos en el sol. Dice que una nube los cubría para que no les diera el sol. Y en la noche los alumbraba el Señor. Se ven estas maravillas. Cuántas cosas maravillosas. Por eso les invito que, si no lo han leído completo, hay que leer Éxodo. Hermano, nos trasladamos a esos tiempos donde sucedieron todos esos prodigios y milagros. Y nos podemos a pensar por qué se apartó la gente. Pero mi esposo y yo conversábamos sobre todas esas cosas. Y yo le decía, pues es lo mismo ahora. ¿Cuánta gente no se convierte al Señor, recibe grandes milagros a través de sus familias, sus familiares y ellos mismos? Aún los saca de la misma muerte. Y como quiera, viene la lucha del problema y se apartan de Dios, se van al mundo y hacen de cuenta y viven como si Dios no existiera. ¿Cómo se sentirá Dios después de haberles salvado de la inmundicia, de la idolatría, de todas esas cosas que no están buenas para el ser humano? Porque Él quería la bendición para esa persona. ¿Y cuántas veces no se han alejado? Yo digo, personas ingratas, que no se ponen a pensar ni por un segundo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Dios tenga misericordia de nosotros los que permanecemos, porque dice la palabra, aquel que esté firme, mire que no caiga. ¿Quién es el que nos puede ayudar? Solo Dios, solo nuestro Señor, que pagó un precio alto en la cruz del Calvario. Solamente Él. Así es, hermana, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿cómo el pueblo pudo hacer eso? Pero hoy estamos en las mismas, ¿verdad? Cuando estamos enfermos, estamos, Señor, ayúdame, sáname, resuelve, y ahí estamos y clame, y viene y encontramos, llega el sosiego a nuestra vida. Venimos a la iglesia 2, 3 meses. Yo tengo una pregunta. Entonces, cuando Dios sacó al pueblo, ellos les iba bien ahí en el pueblo. Por eso que dice que tenían caldo, ¿qué tenían? Eran esclavos, no les iba bien, pero ellos decían que tenían Ellos eran comida. esclavos en Egipto. En Egipto. Ajá. Y aún siendo esclavos, maltratados, Sí, ¿verdad? Pero ellos, cuando Dios los saca, recuerdan lo que allá sí comían y en el desierto no tenían. Sí, como nosotros ahorita. Como nosotros ahora. Que cuando uno no está con la palabra de Dios, cuando uno no sigue las leyes de Dios, uno es un esclavo y está destinado al infierno, ¿verdad? Aunque nos vaya bien, aunque comamos, ¿verdad? Aunque comamos, tengamos trabajo, pero somos esclavos. Entonces,
yo recuerdo cuando estaba chico y mucha gente piensa que sufrían, que dicen, no, es que siempre dicen, es que eran esclavos. Ah, desde seguro sufrían. Sufrían en el... Sí, pues obviamente eran esclavos, pero comían. Y en el desierto, cuando siguieron a Dios, no comían, o sea, por un tiempo les fue mal, pero porque estaban destinados a algo más grande. Pues, Me imagino, ¿no? Por las tierras prometidas. Era Así porque Tenían que pasar un proceso. sí, tenían que pasar un proceso, pero Dios los mantuvo en esa situación porque ellos se quejaban mucho. Se quejaban de lo que habían dejado atrás. En otras palabras, aunque eran esclavos, añoraban la vida de atrás, eran conformistas. Voy a tratar de explicarlo lo más breve posible, que aunque esto es muy largo, ¿verdad? Voy a tratar de... Esperamos. Espero no quedar. Bueno, ese pueblo estaba en Egipto, 400 años cautivo. Eso sí era esclavitud, ahí sí cargaban, ahí sí arrastraban las cosas, ahí sí se les daba lo que... Eran esclavos. Un día clamaron a Jehová y dijeron, sácanos de aquí, por favor, Señor, tú eres nuestro Dios. Le mandó a Moisés. Clamaron por salir de esa esclavitud porque sabían que tenían un Dios todopoderoso y que los podía sacar a lo que antes fueron. Salen de ahí, bueno, muy contentos, ya no van. Okay. En el momento en que empiezan las pruebas, la necesidad, que ven el mar cerrado, y ahí viene el pueblo, y ahora sí nos van a matar, ¿y por qué Dios nos sacó? No tenían confianza en Dios, que era el Dios todopoderoso. Les abre el mar, ay, qué contentos, ya pasamos, qué bueno. Ok, ya están del otro lado, y ahora miren el desierto. No hay comida aquí, ahora qué vamos a comer, ¿para qué nos sacaste? ¿Para qué empiezan los reclamos? Sabiendo que Dios es todopoderoso. En lugar de decir, yo sé que tú vas a proveer, confiar. Dios quiere que confiemos. Porque ya lo hizo antes. Porque ya lo ha hecho. Entonces, esa necedad de volver a quejarte, que siempre tenemos, nos pasa algo en la vida, nos sacó de un problema económico, físico, nos enfermamos, y se nos olvida. Y volvemos A quejarnos de que, ¿cómo va a pasar? Eso es lo que el pueblo hacía. Anhelaba lo que había dejado atrás después de que ya había visto la mano. Se quejaba. Le da Dios la comida y dice, ay, puro pan que cae del cielo. O sea, no es un milagro. Ay, ahora hay puro pan. Allá nos daban carne, éramos esclavos, pero nos daban carne. Allá estábamos y había ajo, cebolla, aquí no hay nada, puro pan. Y empezaron a quejarse. Le mandó Dios codornices, dice. Pero Dios ya estaba enojado y dice, voy a darles que coman toda la carne que quieran hasta que les salga por la nariz. Así lo dice. Y muchas veces Les dio la carne y después, ay, que ya ahora no tenemos agua. La peña le da agua. O sea, Dios le estaba mostrando milagros grandes, pero era una queja constante. Y no hacemos lo mismo hoy. Sí. ¿Verdad? Venimos a Cristo y dice, ay, pero yo cuando estaba allá afuera, yo no conocía a Dios, yo me divertía. Yo me podía tomar mi cervecita, yo me echaba mi bailadita, yo tenía 2 o 3 mujeres, tanto hombres, qué sé yo, ¿verdad? Ay, si yo me voy a salir un ratito para, ya luego vuelvo cuando, ¿verdad? Nos quejamos de lo que Dios nos sacó, nos libró de enfermedades, nos libró de mortandad y lo anhelamos muchas veces. Y eso es lo que Dios no quiere, esa es la comparación del pueblo de Israel, ¿verdad? Dejemos de anhelar lo que dejamos atrás. Y Dios es un Dios justo, porque el pueblo pedía salir de ahí de la esclavitud y cuando lo sacó, le reclaman, ¿por qué nos sacaste de ahí? Al menos allá teníamos eso y lo otro. Pues no estás pidiendo eso. Y tanto reclamo retrasa las bendiciones de Dios. Dios tenía planeado llevar a ese pueblo rápido a la tierra que le había prometido. Una tierra donde iban a comer bien, iban a beber bien, iban a tener todo. Pero a causa de la queja y de tanto fastidiar a Dios, los hizo vagar 40 años en el desierto. Lo que pudo haber sido 4 días, un mes, qué sé yo. Eran 2 40 meses días. lo 2 que se meses. pronosticaba de que iban a llegar a Canaán. Entonces digo, bueno, hasta que muera toda esta gente que me ha colmado la paciencia y se levante una nueva generación
ellos no van a entrar a la tierra. Amén. Y por eso Dios esperó 40 años para que se murieran todos y saliera una nueva generación y les dijo, háblenle, díganle de mis maravillas, cuéntenle, porque estos nuevos que van a entrar tienen que tener temor de Dios. ¿Y qué hizo la gente? Nunca les habló. Dice la palabra que se levantó, murieron todos, entraron a la tierra. Pero se levantó una nueva generación que no conocía a Dios, ni las obras, ni las maravillas de Dios. ¿Qué pasó entonces? Nunca le dijeron, oye hijo, fuimos esclavos. En el desierto Dios nos proveyó. En el desierto dice, nuestro calzado no se envejeció, no se gastó, ni nuestra ropa se envejeció. Imagínense 40 años con La misma lo mismo. ropa. Ni los pies No es se maravilla hincharon. de Dios. Pero no se lo dijeron a sus hijos. Iban caminando por 40 años entonces. Caminando. Vagando en el Vagando. desierto. Le hizo Se la mujer. detenían, acampaban, y luego otra vez volvían a... Ajá, 40 años. sí. Hay muchas Conforme cosas Dios les iba Ay, hablando que se movieran. esto es mucho y es muy bonito. muy extremo. Pero no podemos avanzar más. Vamos a tratar de... Y Dios de nunca votar. nos dejó porque estaba siempre una nube. Y nunca- Y por eso les digo, lean Éxodo, lean lo que Y cuando luego se si quieren movía ver la una, nube era tiempo de caminar. luego de si quieren ver avanzar. una película, vean. Pero primero leanlo Sí, primero. bien bonito. ¿Sí? Primero lean. ¿Por qué? Porque las películas a veces nos ponen cosas que no son. Sí, ¿no? Pero la Biblia no nos va a engañar. Aquí está la historia. Usted trasládese a eso. Eso es lo que a mí me encanta. Leer y trasladarme. Ahí voy viendo todo eso. ¿Verdad? En la imaginación. Esa es la lectura. Dice, de noche les alumbraba una columna de fuego. Imagínense en ese desierto. Pero no solo era la lumbre, Y de día era para una calentar. nube los cubría para que no se calentaran Era en para- el desierto. Ay, esto es grande, esto es mucho. es Ya extenso. no voy a entrar ahí, ya tenemos 10 Es minutos. extenso y el desierto simboliza también purificación. Entonces muchas El veces o sea, desierto es algo muy Nos grande. lleva ahí, ¿para qué? Para probarnos, Todo para ver tiene qué un tan fieles significado. somos. Amén. Hay muchas cosas, por eso le digo, hay muchas cosas. Léalo y luego, ¿quieres? Háblale, dilo, si no lo sé, lo investigamos y si no, Estamos aquí para A ver, aprender. a ver. todos estamos para aprender. Yo aprendo mucho. Aleluya. Todos aprendemos. ¿No? ¿Hay duda? Bueno, hay muchas dudas todavía, ¿verdad? Sí. Pero el tiempo es muy corto, lamentablemente. Pero bueno, aquí lo que Dios le estaba diciendo a la gente, cuéntelo para que lo recuerden. Lo importante es que le contemos a nuestra familia, a nuestros hijos, quién es Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, para que no se les olvide y ellos crean más adelante y sepan a quién clamar. Aleluya. Aquí dice, se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Por qué no conocía? Porque como decía nuestro hermano José con la historia que nos contaba, quizás se avergonzaron, quizás fueron egoístas y dijeron, ya ahora estamos bien, estamos contentos, hay comida, hay vestido, hay pan, ¿qué me importa lo demás? ¿Verdad? Y no contaron a sus hijos, por eso se levantó una generación que no conocía a Dios y llevó el mismo destino que ellos. Cuando no era necesario eso, porque si ya ellos habían pagado 40 años en el desierto por desobedientes, ahora metieron a sus hijos en el mismo hoyo. Era importante que lo contaran, pero esto no lo hicieron. Y bueno, ya nada más me voy a ir más rápido, ya en 5 minutos ya no voy a leer, trataré de expresárselos a lo que recuerdo, a lo que dice la palabra. Ahora vamos a ver un legado de fe. Eso va a estar en 2 de Timoteo. Y una fe 3. que nos equipa. Voy a tratar de abordar este punto nada más. El apóstol Pablo hablando a Timoteo, la importancia de transmitir. Vamos a transmitir, ¿verdad? Timoteo recibió la palabra. A Timoteo le transmitieron la palabra, ¿verdad? Dice una fe genuina. ¿Qué le decía ahí? Dice que Pablo aconsejaba a Timoteo. Timoteo fue discípulo de Pablo. Pablo dice, mi hijo,
no era su hijo de sangre, era mi hijo en la fe. ¿Por qué? Porque él lo instruyó. Por eso esta palabra no solamente es transmitirlo a nuestros hijos, sino a nuestros hijos en la fe, a las personas con las que tenemos forma de influir en sus vidas, ¿verdad? No tiene que ser su hijo y vaya a decir, no, yo no tengo hijos pequeños, ya no tengo a nadie. No, sí tenemos a quienes, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, instruyó a Timoteo. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, persevera, persiste en lo que has aprendido, lo que aprendiste desde tu niñez. Y él está diciendo, lo que te enseñó tu abuela y tu madre. Tu abuela Loida y tu madre Eunice. ¿Qué quiere decirle ahí? Que Timoteo fue instruido en la palabra de Dios. No habla de su padre, porque leyendo ahí, investigando un poquito, el padre de Timoteo no era del mismo linaje que su madre. Entonces él tenía otras creencias. Pero Timoteo siguió el consejo de su mamá y de su abuela. Y con esa instrucción Timoteo creció y Pablo le estaba diciendo ahora, no te apartes de la fe, persiste, que nadie te saque de lo que has aprendido porque eso es lo correcto. Aplícalo a tu vida, enseña, transmítelo, ¿verdad? Así como él había sido enseñado. Y dice, es una fe que nos equipa, dice la última parte. Dice, las cartas de Pablo a Timoteo nos dan una idea de lo que significa vivir con fe valerosa frente a la muerte, como lo hizo Pablo. Le dijo a Timoteo que peleara bien en las batallas del Señor. Luego declaró que él mismo había peleado la buena batalla. Era necesario que Timoteo persistiera, siguiera adelante hasta que, sea que muriera, sea que, ¿verdad?, Cristo viniera, ¿verdad? En este caso, murió Timoteo, ¿verdad? Lo mismo para nosotros. Tenemos que persistir en lo que hemos creído, que nadie nos saque de nuestra fe, porque esto no es una religión. La religión, es decir, yo voy a la iglesia todos los días, pero no hay nada en mí, no hay cambios, no hay fe. Todo el tiempo una constante queja, una constante estar, ay, que la prueba, que la lucha, que la tribulación. No, todo eso llega a nuestra vida, es evidente, somos seres humanos y vamos a pasar todas esas cosas. La palabra de Dios dice, en este mundo tendréis aflicciones. Eso está dicho ya. No me está diciendo, cuando tú vengas a Cristo, no sufrirás, serás feliz, no te faltará nada. No. Dice, en este mundo tendréis aflicciones. Dice, pero confiad, yo he vencido. Cuando viene la prueba, la tribulación, ¿qué tenemos que hacer? Confiar. Y dice, no ser como el pueblo de Israel, ¿verdad? No ser como él. Porque dice que esta palabra fue escrita para nosotros, para que no cometamos los mismos errores que el pueblo cometió. Esto es para que leamos y digamos, híjole, tantas maravillas y cosas tan hermosas que Dios hizo por ellos. Yo no voy a hacer igual. Yo voy a agradar, yo voy a tratar cada día de buscar. No digo que no vamos a flaquear en algún momento de nuestra fe, porque a veces nos llega, ¿verdad? Así como que, ay, la desesperación. Pero cuando volvemos y decimos, no, yo tengo un Dios de poder y yo sé que Él va a resolver. ¿Cuándo? No lo sé. Estábamos leyendo Génesis, ¿verdad? La promesa que tuvo Abraham a los 75 años que iba a tener un hijo. ¿Y cuándo llegó el hijo? A los 100 años, imagínense, 25 años esperando a ese hijo. Se desesperó y hubo problema. Pero la promesa se cumplió. En el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. A veces exigimos a Dios, y dame. Cúmplelo ahora. Reclamo, ¿verdad? Decreto. Todas son cosas que sectas religiosas nos enseñan para qué. Para tener ahí las iglesias llenas, ¿verdad? La iglesia de yo reclamo, yo decreto, yo pido y yo declaro bendición y declaro la casa nueva y declaro, ¿verdad? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Y eso que declaro es como estar demandándole a Dios que debe de hacer. Es como decir,
yo te doy esto y tú me das esto. Y a Dios no se le trata así. Dios es Olvidando la soberano. soberanía de Dios. Dios es soberano. A Dios nadie lo manda. Él hace lo que quiere, cuando quiere y con quien Él quiere. Es su voluntad. Es su voluntad. ¿Verdad? Y nosotros nos sometemos a su voluntad. Y todo nos ayuda a bien. Dice, y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A veces quiere salir corriendo de su casa, ya se me hizo tarde, que el carro no encendió. Pero qué tal que era un choque más adelante, ¿verdad? Y te quiere salir corriendo. Usted no lo sabe, ni yo lo sé, pero Él sí lo sabe de qué me está salvando. ¿Verdad? Y bueno, hermano, hay mucho. Ahí les encargo que lo lean. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios. Aleluya. Maravilloso y eterno Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos en esta mañana, Señor, tus maravillas, tu amor, tu bondad, ¿no? Padre. Señor, no nos dejes, ayúdanos a siempre a recordarlo, Señor, ser agradecido con todo lo que tú has hecho por nosotros, Padre. Ayúdanos a transmitir estas verdades, Dios mío, a nuestras familias, Señor, para que también ellos puedan gozar de esas bendiciones que tú has prometido para todo aquel que te ama, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, y seas tú, Dios mío, edificando cada vida y cada corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.